Buenas noches para todos. Hoy en Noticias Minuto a Minuto de la Universidad ESI, estudiantes de la Facultad de Contaduría Pública nos hablarán de un tema importante en su entorno profesional. La noticia a tratar será sobre la NIC 36, de las normas internacionales de contabilidad, enfocada en el deterioro de activos. En la noche de hoy me acompañan mi compañera Angie Pardo, mi compañero Alexander Soler y quien les habla, John Herrera. Entrando en preámbulo con el tema a tratar en la noche de hoy, voy a darles una breve explicación de qué son las normas internacionales de contabilidad, la NIC 36 puntualmente. Estas normas son esenciales en el mundo financiero para evaluar y contabilizar la pérdida del valor de los activos de la empresa. La NIC 36 se centra básicamente en la contabilización del deterioro de los activos, lo que significa que nos ayuda como tal a las empresas a determinar si sus activos como propiedades, plantas, equipos o inversiones han perdido valor en el mercado y si es necesario ajustar estos valores en sus estados financieros. Estas normas son emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Sus siglas en inglés, IATS. Centrándonos como tal en la norma, ¿qué nos dice la NIC 36? ¿Cómo inicia y como tal digamos como tal este paso y esta trazabilidad que tomaron como tal las NIF? En abril del 2001, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad adoptó la NIC 36, Deterioro del Valor de los Activos, que había sido originalmente emitida por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad en junio de 1998. Esta norma consolidó todos los requerimientos sobre la forma de evaluar la recuperabilidad de un activo. Estos requerimientos como tal estaban centrados en la NIC 16 de propiedad, planta y equipo. También en la NIC 22, la cual nos habla de combinación de negocios. En la NIC 28, la contabilización en asociadas. Y la NIC 31, información financiera sobre intereses en negocios conjuntos. ¿Qué hizo el Consejo? El Consejo entró a revisar, a reevaluar como tal cada una de estas normas y llegó a centrarla en una sola para poder llevar como tal el deterioro de esos activos que les hablé anteriormente. El Consejo revisó la NIC 36 en marzo de 2004 como parte de su primera fase de un proyecto de negociaciones como tal en negocios conjuntos. En enero del 2008, el Consejo modificó la NIC 36. ¿Qué hicieron ellos? Una segunda parte de su proyecto para seguirlo aplicando a los negocios en conjunto. Es decir, que de acuerdo a todas estas modificaciones que realizó y a la trazabilidad que ha llevado como tal la NIC 36, quiere llevar a cabo a revelar la información sobre el importe recuperable de activos con deterioro de valor. Si ese importe se basa en el valor razonable menos los costos de disposición y lleva como tal a revelar información adicional sobre el valor razonable final. ¿A qué objetivo nos lleva la norma? El objetivo es establecer los procedimientos que una empresa debe aplicar para asegurar que el valor de sus activos no soporta el importe que debe recuperar de los mismos. Un determinado activo estará contabilizado por encima de su importe recuperable cuando su importe en libros exceda el importe que puede recuperar del mismo a través de su uso o de su venta. Eh, digamos, y como tal, nos vamos al caso de que el activo ya se encuentra deteriorado, ¿qué tenemos que hacer? Si se encuentra determinado como deterioro, la norma exige que la empresa reconozca contablemente este deterioro como una pérdida. En la norma también nos especifica
que cuando la empresa debe revertir la pérdida del valor por deterioro y se exige como tal en la norma que suministre determinada información referente a los activos que hayan sufrido este tipo de valor de deterioros. ¿Qué quiere decir? Que si por alguna razón yo lo que hice fue deteriorar mi activo por un mayor valor, lo puedo reversar en el siguiente periodo o dentro del mismo periodo, es lo que nos dice la norma. ¿En qué ámbito se aplica la NIC 36? Entre uno de los activos, entre unos de tantos los activos que se centra en la norma, entre ellos nos clasifican en conjunto. Uno, subsidiarios, según se definen en la NIC 10 de estados financieros consolidados. En las asociadas, según se define en la NIC 28, inversiones en asociadas y negocios conjuntos. También se define en negocios conjuntos que se definen en la NIF 11. Entre otros también inmuebles, edificios, herramientas, maquinarias, equipamientos, activos intangibles, las inversiones en filiales, asociadas y empresas conjuntas. Se contabilizan como tal al coste. Los activos se contabilizan por sus importes revalorizados de acuerdo con la NIC 16 y la NIC 38. ¿En qué sectores no nos aplica la NIC 36? ¿Por qué les digo que no los aplica? A pesar de que los activos que les voy a mencionar a continuación están contemplados como tal, como activos, no aplican para estos activos porque para ellos tienen su NIC específica. Entre ellas, ¿qué vemos o qué encontramos? Inventarios. Esta la podemos ver en la NIC 2. Activos de contratos y activos que surgen de los costos para cumplir con un contrato que se reconoce. Esto lo podemos encontrar en la NIF 15. Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. Activos por impuestos diferidos. La podemos encontrar en la NIC 12. Activos que surjan por beneficios a los empleados. Lo podemos encontrar en la NIC 19. Activos financieros dentro del alcance de la NIF. Y la podemos encontrar en la NIC 9 de instrumentos financieros. Propiedades de inversión que midan según su valor razonable. Lo podemos encontrar en la NIC 40. Propiedades de inversión. Adicional a ello, también podemos encontrar otros activos no corrientes, especificado en la NIF 5. ¿Qué es un deterioro de activos? Un activo está deteriorado cuando su valor en libros es mayor que su importe recuperable. El importe en libros de un activo es el valor que figura en los registros contables. El importe recuperable de un activo es de hecho el valor real del activo. O sea, el valor, para que me entiendan un poco, el valor que yo tengo como tal recuperable es el valor que yo voy a recibir de ese activo, teniendo en cuenta que existen unas políticas en las cuales yo voy deteriorando o haciendo una depreciación de ese activo. Entonces, yo tengo una reserva, esa reserva es la que me va a quedar a mí como tal útil o el valor que yo tengo recuperable, por decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los registros de contabilidad muestran los bienes o valores más altos que su valor real, ¿qué tenemos que hacer? Hacer un deterioro de los activos y debemos llevar esto a un gasto, como una pérdida por deterioro. Algunas de esas definiciones que nos trae la norma son las siguientes. Activos comunes. Esas son propiedades, inversiones o recursos compartidos por un grupo de personas como acciones en una empresa o bienes en un fondo de inversión.
Los activos comunes son los que corresponden comúnmente a todas las operaciones de la empresa. La estructura de la empresa es la que determina si un activo en particular cumple la definición de un activo común de la compañía con referencia a una unidad generadora de efectivo en particular, la amortización. El término amortización hace referencia a la reducción del valor de un activo o un pasivo con el paso del tiempo. Es el proceso contable de distribuir el costo de un activo intangible, como bien pueden ser las patentes o los derechos de autor, o un activo intangible, como la maquinaria y los edificios. A lo largo de su vida útil estimada, la amortización se registra como un gasto en los estados financieros de la empresa y afecta a su resultado neto. Eso refleja el uso y desgaste del activo a medida que se utiliza para generar ingresos. Costos de disposición son los costos incrementables directamente atribuibles a la disposición de un activo o unidad generadora de efectivo, incluyendo los costos financieros y los impuestos a las ganancias. El importe depreciable se refiere al valor que se puede depreciar o amortizar de un activo tangible o intangible a lo largo de su vida útil. Para calcular el importe depreciable, generalmente se considera el costo original del activo, su valor residual y la duración estimada de la vida útil. El valor razonable se calculará de acuerdo a un valor fiable del mercado y según la NIF, la mejor referencia para obtener o calcular el valor razonable será el precio cotizado en un mercado activo, siempre y cuando éste exista. En caso contrario, debemos aplicar los modelos de valoración adecuados. La vida útil. Cada activo tiene una vida útil estimada, que es el periodo durante el cual se espera que el activo genere beneficios económicos para la entidad. Continuando con este noticiero, ahora hablaremos de en cómo identificar un activo que ha sufrido un deterioro. Al final de cada periodo, la empresa debe evaluar si se ha producido un deterioro de sus activos, es decir, si su activo se ha deteriorado de modo que su valor real es inferior al registrado en las cuentas. Por otro lado, identificar un activo deteriorado también es súper esencial, en donde se debe llevar una revisión periódica, en, también teniendo en cuenta los cambios del entorno, las pruebas del deterioro, consultas a expertos y la actualización de los estados financieros. Continuando, ahora hablaremos sobre el deterioro, sobre esta NIT. Entonces, para conocer si existen indicios del deterioro del activo, se deben considerar dos tipos de fuentes de información que deben contener las siguientes condiciones. Hablaremos de las fuentes externas, en donde los indicios de su disminución de este valor del activo debe ser superior a lo esperado por su uso normal. Por otro lado, los cambios en el entorno legal del mercado con incidencia negativa en la organización. También podemos hablar sobre las variaciones en el importe de los libros de los activos netos, el aumento negativo en las tasas y el cambio en el entorno legal tecnológico. Ahora hablaremos sobre las fuentes internas. Eh, Se tendrá en cuenta la presencia evidente de la obsolescencia del deterioro físico del activo. También el cambio de la utilización del activo con impacto negativo en el rendimiento de la entidad y una evidencia de que el activo disminuirá su rendimiento.
Ahora hablaremos sobre los dividendos procedentes de las subsidiarias, negocios conjuntos o asociadas. Entonces, para una inversión en una subsidiaria, negocio conjunto o asociada, el inversor reconoce un dividendo procedente de la inversión y existe evidencia de que. Entonces hablaremos de dos puntos que son muy importantes en lo nombrado. Como primera medida, el importe en los libros de la inversión en los estados financieros separados debe superar el importe en los libros de los estados financieros consolidados de los activos netos de la entidad en la que se ha invertido, teniendo en cuenta la asociada. Como segundo punto, el dividendo supera el resultado integral total de la subsidiaria, negocio conjunto o asociada en el periodo en que éste esté declarado. Ahora hablaremos del deterioro del valor de los activos. Entonces aquí tenemos un cuadro en donde nos deja evidenciar la prueba del deterioro del valor. Entonces aquí se van a considerar los dos indicios que ya veníamos hablando anteriormente, en donde los externos presentan un cambio en el valor del mercado, tanto económico, tecnológico o en el entorno legal, y unos incrementos en las tasas de interés del mercado que afecten la tasa del descuento. En los internos, la obsolencia o deterioro físico que sufre este activo, los cambios en el uso del activo, reestructuración de la operación, cambios de vida útil indefinida a finita y una disminución en el rendimiento económico esperado. Esto es como una comparación a lo que ya veníamos nombrando en las anteriores diapositivas de esta noticia. Ahora hablaremos sobre cuál es el importe recuperable de este activo. De acuerdo con la NIC 36, un importe recuperable es el mayor entre el valor razonable de un activo menos los costos necesarios para realizar la venta. En la cantidad podría obtenerse de la venta del activo después de deducir los gastos con el fin de venderlo. Un ejemplo podría ser la preparación de los activos antes de la venta. ¿Qué es una unidad generadora de efectivo? Por sus siglas UGE. Una unidad generadora de efectivo es el grupo identificable de activos más pequeño, que genera entradas de efectivo a favor de la entidad, que son en buena medida independientes de los flujos de efectivo. ¿Qué pasa con ello? A veces no es posible determinar el importe recuperable de algunos activos, ya que son parte de algún grupo de activos y no generan su propia entrada de efectivo. Digamos que llevándolo como tal, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, un horno de pizza de una pizzería. El horno como tal no genera ningún flujo de caja porque no estamos viendo un dinero en efectivo, pero sí es parte del proceso de esa pizzería para yo tener como tal el beneficio de tener flujo de efectivo. ¿Cómo se calcula la pérdida por deterioro? La pérdida la calculamos como el valor en libros de la unidad generadora de efectivo o del activo menos activo o importe recuperable de la unidad. Si no es posible calcular el importe recuperable de un activo individual, se debe calcular la cantidad recuperable de toda la generadora de efectivo y determinar las pérdidas por deterioro para toda la unidad generadora de efectivo. Si existe una pérdida por deterioro de la unidad generadora de efectivo, a continuación debe ser asignado a todos los activos individualmente. Por lo tanto, si nosotros, volviendo al ejemplo, si nosotros calculamos el deterioro para toda la pizzería, debemos empezar a asignar individualmente esa pérdida a cada uno de nuestros activos que deterioramos, incluyendo en el ejemplo anterior el horno de pizza. ¿Cómo se registra la pérdida por deterioro? Si se aplica el modelo del costo, entonces la pérdida la reconoceremos de la siguiente manera, llevando el gasto
como tal al debe contra el activo al haber. ¿Qué entramos a hacer en este caso como tal? Se incrementa nuestro costo, se incrementa nuestro costo, teniendo en cuenta que es parte de nuestro equipo de producción. Entonces, se aumenta nuestro costo y disminuye una parte de nuestro activo. Es diferente cuando tenemos un equipo de oficina, por ejemplo, un computador de la Secretaría de Contabilidad. Lo llevamos al contrario, lo llevamos al gasto, a una 5, lo llevamos al gasto y disminuyendo el activo. ¿Qué pasa? También tenemos otros casos en los cuales también igualmente existe pérdida por deterioro, pero en este caso nosotros tenemos revalorado este activo. Entonces, ¿qué debemos hacer? También lo debemos reconocer como una pérdida. Debemos llevar el valor al patrimonio, a un superávit por revaluación, al débito y al activo por un deterioro acumulado. Quiere decir que en algún momento nosotros sobrevaluamos este activo. ¿Qué pasa en algunos casos? En algunos casos no existe ninguna reserva de revalorización en el patrimonio. Habría que reconocer en este caso una pérdida por deterioro en la cuenta de resultados y sobre todo no olvidar ajustar dichos valores en las depreciaciones por periodos futuros. ¿Es posible revertir la pérdida por deterioro? Sí, sí, claro, es posible. Hay algunos indicadores en los cuales nos indica que el deterioro pudo haber disminuido o haber una reversión por pérdida del deterioro. Según el modelo del costo, se reconocerá y nuevamente se debe ajustar la depreciación por los periodos futuros. Y recordemos que nunca debemos revertir la pérdida por deterioro de la plusvalía que está prohibido según la NIC 36. Como lo pueden ver acá en el detalle, ¿qué hacemos? Llevamos un activo por deterioro acumulado, que lo llevamos a una cuenta de naturaleza débito, contra un ingreso reverso por pérdida de deterioro. Este ingreso, por no ser conjuntamente con, con la actividad de la empresa, lo debemos llevar a una cuenta 42, reversando nuestro activo y aumentando nuestra cuenta de ingreso. Medición del valor recuperable. De acuerdo con las NIC 36, los importes de los siguientes tipos de activos intangibles se miden anualmente, incluso si no hay indicios de que pueda sufrir o haya sufrido un deterioro. Activo intangible, de vida útil indefinida. Activo intangible aún no disponible para uso. Combinación de negocios que culmina en un fondo de comercio. Por lo tanto, el importe recuperable de los otros activos solo se evalúa cuando hay indicios de que el activo puede estar deteriorado. La definición de este valor es el mayor entre el valor razonable menos los costos de venta y el valor de uso.